Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio, Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando te regocijas frente al dolor o a la adversidad, esa alegría se convierte en tu fortaleza, tu ayuda, tu consuelo y tu solución. Alégrese en todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Buscad al Señor mientras se deje encontrar, invocadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes. Que se convierta al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón, porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor, cuando dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros, y mis planes de vuestros planes. Palabra de Dios. Al Salmo 144 respondemos: cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda su alabanza, es incalculable su grandeza. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es mucho mejor, pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Porque el reino de los cielos es como un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido en un denario por día, los envió a su viña. Hacia la tercera hora salió y vio a otros que estaban en la plaza sin hacer nada. Les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Salió a la 11ª hora y encontró a otros que estaban ahí. Les dijo: ¿por qué estáis ahí todo el día sin hacer nada? Porque nadie nos ha contratado. Respondieron. Díceles él: id también vosotros a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña dice a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos y al final los primeros. Vinieron pues los de la hora 11ª y cobraron un denario cada uno. Así que al venir los primeros, pensaron que recibirían más, pero también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario. Estos últimos no han trabajado más que una hora,
Dijeron, Y les ha pagado como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y también el calor. pero él contestó a uno, Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Toma tu paga y vete. Quiero dar al que contraté al último lo mismo que te di a ti. ¿Es que no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O eres envidioso porque soy generoso? así los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 20 de septiembre del año del Señor, entramos al 25º domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh Amorem Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. En la primera lectura del profeta Isaías, en esta lectura pertenece al deutero Isaías, un profeta anónimo del destierro que interpela con mucho acierto la acción de Dios en la historia del pueblo y de los hombres. Probablemente el texto de la liturgia de hoy sea uno de los más bellos, asombrosos y conocidos, por aquello de mis caminos no son vuestros caminos. Es, en cierta manera, el resumen final de los capítulos 40 al 55, en que se recogen los oráculos y exhortaciones de este profeta anónimo del destierro, que tiene que levantar el ánimo del pueblo. Estamos ante una llamada verdaderamente materna para buscar a Dios en nuestra vida, porque Él no es como lo imaginamos, actúa ciertamente con misericordia. Es verdad que no siempre se ha presentado así a Dios en la teología del Antiguo Testamento, sino más bien negativamente. Pero en este texto profético debe poner en evidencia este tipo de teología. En este caso, el profeta quiere ser escandaloso para sus contemporáneos que piensan que Dios es terrible, alejado y justiciero. Los caminos del Señor en verdad no son los de los hombres, ni sus planes son como los nuestros. De ahí que el profeta exhorte a buscar al Señor para salir de la situación de opresión en el destierro. Un nuevo éxodo está por llegar, es decir, un nuevo camino de liberación. El deutero Isaías es el que mejor ha formulado este carácter específico del Dios de la alianza, del que nos hablará Jesús en su Evangelio y en la parábola de hoy. Se trata pues de poner de manifiesto el proyecto salvífico de Dios por el que nunca se han fascinado verdaderamente los hombres. Es como si desearan algunos que Dios siguiera siendo duro e imposible de comprender. Pero el profeta expresa todo lo contrario, y todos estamos llamados a buscarlo y a convertirnos a Él, porque está cercano y sin duda se deja encontrar. Dios no huye, ni se esconde, ni pasa de su pueblo o de cada uno de nosotros, porque usa la raján, la compasión. Por eso merece la pena buscar al Señor. En la segunda lectura tomada de San Pablo a los Filipenses, en este capítulo nos presenta este pasaje de una gran necesidad paulina. Pablo muy probablemente está prisionero en Éfeso y se confidencia con su comunidad de Filipos, a donde piensa ir. Lo ha pasado muy mal. Ha podido estar a las puertas de la muerte, en la cárcel o a causa de una persecución, y les habla de lo que significa para él vivir en Cristo, estar con Él, orar con Él. Ha sentido su presencia salvífica hasta lo más profundo y no le teme. Ya la muerte es uno de los puntos álgidos de la escatología paulina, porque ante la muerte todo adquiere una dimensión más personal e inevitable. Incluso ya Pablo no espera una parusía o la venida del fin del mundo, como en otros momentos de sus cartas primeras. Sabe que la muerte está ahí, al lado, en cualquier momento. Es como si quisiera afirmar, en realidad, lo expresa rotundamente. No le teme a la muerte, porque tiene la confianza de Cristo, su Señor.
ha tenido y tiene la experiencia de lo que es vivir en Cristo, y la muerte le abre una puerta a la vida que nadie le podrá arrebatar. Solamente desearía quedarse en este mundo entre los suyos por servir a las comunidades a las que ha predicado el Evangelio. Es uno de los pasajes de Pablo que más importancia tiene para la teología de la muerte y la resurrección, y especialmente de lo que es Cristo Jesús para Pablo y de lo que significa para la vida y la muerte de todos nosotros. Sin ti, Jesús, nacemos solamente para morir, contigo morimos para resucitar. Y finalmente en el Evangelio de San Mateo nos ofrece la parábola de los obreros de la viña, una de las más significativas en el ámbito de la exposición que Jesús hacía para exponer el misterio del reino de Dios. Cómo debía hacerse presente, cómo participaba Dios mismo en este acontecimiento que afecta a la historia y a cada una de las personas que acogen su mensaje. Es una parábola que recuerda en su resultado final algunos aspectos a la conocida como la del hijo pródigo. En realidad se quiere hablar de la misma persona, de Dios. Bien como un padre que espera a su hijo y le ofrece misericordia, bien como patrón de una viña que busca obreros durante todo el día, los elementos intermedios, las horas, no deben distraernos del momento culminante en el que se quiere poner de manifiesto que, precisamente, en el reino de Dios, lo decisivo, como es la salvación de los hombres, no funciona con los criterios de este mundo. La narración pretende enlazar con el dicho de Jesús: muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Es un dicho de gran alcance, y la parábola de nuestra narración viene a ilustrar eso que es tan desproporcionado o tan contracultural, como hoy gusta decir en círculos exegéticos, sobre cómo era y cómo pensaba Jesús de Nazaret. Y habría que tener en cuenta las palabras de Isaías en el capítulo 55, mis caminos no son vuestros caminos. ¿No sería lógico que contrastáramos la justicia estricta que usa con los llamados a la primera hora y la misericordia o la generosidad que aplica con los últimos? Pero es ahí donde está el centro del escándalo, de lo contractural. Así como se pensaba en tiempos de Jesús, ni ahora tampoco. Se piensa que es una parábola que se pronuncia a causa de las críticas de los fariseos, religiosos de toda la vida, que al final reciben lo mismo que los otros. Podría pensarse en un gran agricultor. En tiempos de cosecha tenía necesidad de jornaleros hasta última hora para dar salida a la uva y pagaba bien. Pero no es eso lo que cuenta. Lo que se impone es que el dueño de la viña también es generoso con los últimos que ha podido contratar. En realidad, no parece que la narración exija contratar hasta la última hora. Es un plus que se permite el dueño de la viña. Y ahí es donde se cargan las tintas. Ahí funciona el reino, no el mundo. Así se hace justicia de una forma absolutamente distinta a la de cualquier otra institución. Por ello, cuando echamos mano de esta parábola para iluminar teológicamente la justicia social y la productividad, no cometemos un error, pero tampoco es lo más acertado en la lectura e interpretación de la misma. Para entender mejor la parábola hay que tener en cuenta que el trabajo de sol a sol eran 12 horas que se dividían habitualmente de 3 en 3. Supongamos que de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Los primeros jornaleros fueron contratados a las 6 de la mañana y los últimos a las 5 de la tarde, la 11ª hora. Por eso a ellos les dice el dueño de la viña: ¿por qué estáis ahí todo el día parados? Podemos imaginarnos el texto histórico de esta parábola de Jesús en su actitud de recibir y acoger a los pecadores contra la mentalidad legalista y puritana de los controladores de las leyes de pureza y santidad. Y de la misma manera podemos suponer un contexto eclesial de la comunidad de Mateo, quien quiere explicar a algunos judeocristianos que la llamada de los paganos y su respuesta generosa les ha situado en el mismo plano de la salvación que a ellos. Toda la parábola es desconcertante y a la vez original.
Por ello la parábola quiere enseñar una única cosa decisiva. Así es Dios con respecto a la salvación. Todo lo demás no sobra, sino que viene a servir a esta idea que es verdaderamente escandalosa. Ese es el Dios de Jesús. Este es el mensaje radical del Evangelio del Reino de los Cielos. En la parábola rabínica que se conoce del Talmud, el obrero es uno solo, que llega a última hora. Ha trabajado tanto como los otros, que han estado más tiempo empeñados en su quehacer. En la parábola evangélica, los obreros, en plural, que han ido llegando a última hora, no tienen mérito alguno, pero se les ha dado lo que sin duda necesitaban para su familia y para sus vidas. Es muy posible que no merecieran ese jornal desde el punto de vista de la justicia simple o productiva, pero desde la bondad de Dios han recibido gratuitamente lo que necesitaban. Así es el Dios de Jesús, así es el Dios de la salvación, así es el Dios de mis planes, no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos. Todos los jornaleros pudieran llevar a sus casas el pan de cada día, unos por justicia y otros por generosidad, pero eso no acontece más que en el reino de Dios, de la vida de la salvación, del perdón, de la misericordia, de la solidaridad. He aquí lo contracultural del Dios de Jesús. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, porque a pesar de que me has llamado en todo momento, yo sigo sin responder generosamente a tu llamada, al pago generoso de la santidad. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mi tiempo, mis oportunidades, todo lo que soy, Señor. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque siempre nos estás llamando a participar del banquete celestial, el banquete de la Eucaristía. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matubelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes.